por este año de la incorporación y por tratar estos temas que son realmente siempre complejos, pero realmente los explican muy simplemente y eso también está bueno de la columna. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por el espacio. No puedo dejar de anticipar que el martes vamos a estar acá festejando. Muy bien, espectacular. Imagino que por lo menos torta y mate. Por supuesto, eso queda tranquilo. Ay. Quiero denunciar que ha habido poco mate acá. Es verdad, sí. Sabés que el tema ahí. Es una denuncia pública. Ahí hay una cuestión que estamos medio complicados, porque en general estamos dejando esa parte a la parte femenina, que justo no están viniendo. ¿Viste? No quiero ni pecar de machista ni nada, pero es como que ellas vienen siempre con el matecito y demás. Claro. Pero bueno, ya para el martes seguro. Bueno. Mate, un cafecito y tortita de cumpleaños. Bien lo que decías ahí, buenísimo como viene la columna, de esto de siempre conversar un poco de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la región, lo que pasa en Argentina y específicamente lo que pasa en Mar del Plata. Hoy no podemos dejar de mencionar la situación de Venezuela, traerla un poquito, bien, muy brevemente, sí, pero dale. En relación a lo que venimos conversando, ¿no? Lo que ha pasado en Venezuela obviamente es una catástrofe. Hay una vinculación bastante directa entre catástrofe y fenómeno meteorológico extremo, o estos fenómenos extremos que nosotros venimos contando en materia de cambio climático. Y si bien no es lo mismo, hay una diferencia, sí es similar la respuesta que tienen los países a esas situaciones. Es decir, hemos dicho muchas veces que no es lo mismo que te agarre una ola de calor en un lugar donde está preparado efectivamente para soportarla, que pase en un lugar donde no. Y esto es la evidencia de lo que ha pasado en Venezuela. La infraestructura edilicia de Venezuela tuvo un colapso enorme por una situación obviamente que es catastrófica en materia de lo que conlleva un terremoto, pero que no hubiera pasado lo mismo si hubiera pasado en una ciudad que está preparada, como por ejemplo ha pasado en Emiratos Árabes, en situaciones que hay una preparación de las ciudades para todo lo que tiene que ver con los fenómenos naturales, climáticos y extremos, ¿no? Es un poco lo que queríamos traer a nivel nacional. No, pero está buenísimo lo que estás tratando, porque en realidad también se está tratando, bueno, es una gran catástrofe, pero hay responsabilidades también, más allá de la catástrofe, cómo se trata el tema y también la responsabilidad de los estados, y los estados, bueno, obviamente el nacional y también la comunidad internacional. Totalmente. Y en la misma línea, esto es como para que vean que todo está vinculado. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, de este desmantelamiento, de todo lo que ello implicaba en materia de poder anticiparnos a lo que va a pasar? Bueno, esto es un poco la misma situación. Es difícil prevenir cuándo va a pasar un terremoto como el que pasó, pero hay medios para hacerlo, ¿sí? Y lo mismo, estas son anticipaciones en relación a, bueno, desmantelamos el Servicio Meteorológico Nacional, pero nos atenemos a consecuencias de no poder anticiparnos a situaciones extremas en materia climática. Bien. Dicho eso, ya volviendo un poquito más a lo que está pasando en Argentina, no sé si han escuchado, hemos escuchado en varias oportunidades que se había sancionado un RIGI hace un par de años atrás, en julio del 2024, estamos ya a 2 años de eso. A 2 años prácticamente de la sanción del primer RIGI. Sí. El RIGI, un poco para poner en palabras simples, es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un proyecto, una ley del Estado del gobierno, que efectivamente fue sancionada por senadores en esa fecha, y que lo que hace es promover grandes incentivos, enormes incentivos para que distintas empresas, principalmente vinculadas a la minería, vinculadas a hidrocarburos, vinculadas a energía, vinculadas a infraestructura de energía, minería y hidrocarburos, puedan venir a Argentina con estas concesiones, es decir, pagando mucho menos impuestos, menos regalías, teniendo un montón de beneficios y principalmente teniendo beneficios en materia territorial, es decir, accediendo a tierra y accediendo a acuerdos a largo plazo y entregando de alguna forma de distintas maneras nuestra soberanía, incluso la soberanía jurídica, porque efectivamente si hay alguna contienda judicial entre esas empresas y la Argentina, hay que resolverla en tribunales extranjeros. Eso que se sancionó en el 2024 y que era para estos sectores específicamente, tuvo una sanción ahora a lo que llamamos el super RIGI. ¿Sí? Hablamos de un super RIGI porque había un RIGI. Ahora el super RIGI lo que hace es, no modifica la situación anterior, sino que la amplía a la incorporación de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías vinculadas a que empresas de tecnócratas, de grandes multinacionales en materia de tecnología, se instalen en el país, y hablamos principalmente de energía de empresas de data center, de conductores, de
inteligencia artificial, es decir, todo lo vinculado a ese tipo de cuestiones. Y bajo la misma línea, es decir, entregando mucho de lo que tiene que ver con la soberanía jurídica, es decir, hay muy poca información sobre cuáles van a ser los proyectos que van a ingresar, tienen que tener un piso mínimo para ese ingreso, que ese piso mínimo es de $1.000 millones, es decir, para poder ingresar a ese régimen y gozar de esos beneficios, tienen que poner esa plata. Y esto viene un poco a ratificar lo que ya había pasado, ¿no? El gobierno del 2024 dijo, bueno, van a entrar $240.000 millones por estas inversiones, y al momento tenemos 764, es decir, estamos bastante lejos de lo que efectivamente la previsión que se había hecho, y hay mucha incertidumbre, es decir, hay mucha letra chica que ni siquiera fue escrita, es decir, no es que no está. Y hay un actor fundamental que queríamos traer en materia de esto, que es Peter Thiel. Bien. Peter Thiel es, no sé si alguno lo ha escuchado, es un empresario estadounidense muy importante, sí, uno de los tecnócratas más importantes, que es el director o el fundador de eBay, la empresa, una de las primeras empresas de pago online, y también el fundador de Palantir. Palantir es una empresa que provee tecnología militar, básicamente, y resumiéndolo en muy pocas palabras, y principalmente asesorado también en campañas de gobierno, y ha trabajado con Estados Unidos de forma directa en los distintos conflictos bélicos de Ucrania, ahora de Israel y demás. Nico, perdón, fíjate si está bien el audio ahí saliendo. ¿Sí? ¿Está saliendo bien? Ok, no, pero es eso, está saliendo al aire, ¿estamos saliendo bien? Listo, perfecto, listo. Capaz que nadie me estaba escuchando. No, pero más que nada por eso, porque justo es una parte importante, claro. Y capaz que es Palantir, porque hago el paréntesis ahí también. Palantir, a los que les gustan los cómics o los libros, en realidad, El Señor de los Anillos, Palantir son esas esferas, como si fueran una especie de bola de cristal, que utilizan para poder mirar en cualquier lugar de este universo que propone Tolkien. Así que bueno, ese es el Palantir, y Peter Thiel le puso Palantir a esto como una cosa así, de ¿no? hecho, una especie así. Dicen que Peter Thiel todo lo ve, así que aprovechamos para saludarlo. Un saludo, Peter. Que de hecho me gustaría conocerlo, te digo, ¿no? Un día lo vamos a llamar. Sí, claro. Hay que llamarlo. Yo estoy viviendo acá en Argentina. A eso voy. Peter Thiel, 2 meses antes de la sanción del primer RIGI, estuvo en una visita en Argentina, en mayo del 2024, tuvo una reunión con Milei. Se fue, se sancionó el primer RIGI. Ahora, en marzo o abril, volvió a la Argentina en una segunda visita, y 2 o 3 meses después, tenemos la media sanción de diputados de este RIGI. Así que fíjense el poder y la importancia de la presencia de esta persona en Argentina. ¿Qué tiene que ver con esto con el ambiente? Muchísimo. ¿Por qué? Porque toda esta concesión que se hace en materia de subsidios, baja de regalías, ausencia de pago de divisas fiscales y demás que tienen que pagar las distintas empresas, eso lo pueden conseguir en distintos países, pero lo que nosotros tenemos que no tienen otros países es tierra y agua, que son los principales insumos que necesitan estas grandes empresas por millones, es decir, necesitan mucha cantidad de agua los data centers para poder enfriarse y poder hacer lo que nosotros hacemos con nuestras consultas en la IA y demás, y para el manejo de todos esos servicios. Entonces, bueno, que no es un dato menor, porque es el insumo principal, el agua, y por supuesto tener lugares, un territorio adecuado para poder ejercer esto. No es un dato menor para nada, porque Argentina es como un lugar ideal si se pensara de otra forma, ¿no? Totalmente. Y esto lo que hace es profundizar el ingreso ya de este RIGI que teníamos anteriormente, que también promueve minería, hidrocarburos, claro, y energía, que son empresas que también consumen muchísima agua y ocupan y avanzan sobre muchísimos territorios, incluso como hablábamos de Vaca Muerta, cuando mostramos las imágenes y demás, y el avance sobre comunidades originarias y distintos sectores que evidentemente hay un desequilibrio en el cual no pueden defenderse. Bueno, el martes en realidad tuvimos una entrevista con Romina Gaetani, hablando de que viene a Mar del Plata a presentar su obra y demás, pero ella está también muy comprometida con un montón de causas, y mencionaba lo que tiene que ver con Vaca Muerta y también con San Juan, la cantidad de mineras que se están como
pasan por arriba. superpoblando de mineras, y hay una situación muy, pero muy compleja, digo, porque van sumándose algunas voces de artistas, ¿no? Ojalá que jugadores de fútbol empiecen también a posicionarse. Yo creo que hay un montón que no están hablando, pero estaría bueno porque esas voces también suman, por lo menos a que empiece a haber una discusión un poquito más pública. Sin duda, de que haya mucha más información, eso es lo que falta. Si bien hay una política de Estado que ha cambiado evidentemente, hay datos que no están. Yo traje 3 o 4 datos para cerrar. Dale. Uno tiene que ver con el agua que consume la IA. En Irlanda, por ejemplo, llegaron a representar, con el agua no, perdón, con la energía que consumen, en este caso. En Irlanda, las bases de IA llegaron a representar el 22% de la electricidad que se consumía en el país. 22%. 22%. Entonces el gobierno tuvo que frenar nuevas conexiones que se estaban previendo y decir, bueno, hasta acá llegamos porque si no, no hay forma de sostener esto. En Uruguay, un científico, que ahora no recuerdo el nombre, pidió, Google también se quería instalar en Uruguay, y pidió información al Estado para saber cuánta agua iba a consumir. Uruguay tiene un estrés hídrico impresionante. Cuánta agua iba a consumir. Cuando después de muchas vueltas Google proveyó esa información, lo que tuvo que hacer Google era tanta el agua, tuvo que achicar el proyecto para que Uruguay se lo pueda aprobar. ¿Sí? Eso para que tengamos en cuenta. Y después, todo esto viene sin lo que mencionamos siempre, que es el estudio de impacto ambiental, serio, estratégico, acumulativo. Y acá el propio estudio de impacto ambiental lo hace la empresa, lo elige la empresa, lo presenta la empresa, y no hay un control interno que uno pueda decir, bueno, tiene la seriedad suficiente como para poder decir, no, vos con este estudio de impacto ambiental no podés venir a este territorio. Y entonces claramente el dominio es absoluto y el beneficio es prácticamente nulo. Y esto sin querer desalentar a inversiones ni demás, pero una cosa es alentar inversiones, otra cosa es regalar soberanía jurídica, territorial y nacional a las distintas empresas. El presidente de la Nación hizo una nota, hizo un artículo bastante extenso en el Financial Times, un diario muy prestigioso del mundo, que tuvo respuestas de distintas personas, entre ellas un escritor muy famoso que es israelí, Yuval Noah Harari, que le responde y de alguna forma le va diciendo todo muy bien, pero hay cuestiones que tienen que ver con lo humanitario, cuestiones que tienen que ver con el ambiente, cuestiones que hay que regular sí o sí, porque el presidente, estamos hablando del presidente de Argentina, obviamente Javier Milei, propone de alguna forma en esa especie de carta abierta, invitando a las empresas del mundo a instalarse en Argentina, que no hay ningún tipo de regulación prácticamente. Entonces, bueno, eso empiezan a sonar las alarmas, pero como bien decía Gonzalo, fue como la antesala a esta aprobación o a esta segunda aprobación denominada más popularmente como Superrigi. Lo vamos a tratar eso el jueves que viene, más allá de la columna, en un capítulo que estamos llamando Tótem y Tabú, porque bueno, estamos ahí armando algo bastante potente. ¿Venimos acompañados hoy? Sí, totalmente. Venimos acompañados de Iván, un colega, un amigo, ahí ya compañero de equipo jurídico, y venimos nuevamente a hablar del sur de la ciudad. No es que no sabemos que existe otra parte de la ciudad, sino que hay mucha demanda, hay mucho para contar por ahí. Así que bueno, ahí pasamos la voz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Bueno, yo les quería hablar de un tema, no sé si saben cuál es la zona de toda la costa atlántica argentina que tiene playas que son exclusivamente de dominio privado. Mirá. Es solo un sector, y es Mar del Plata. Es el sur de Mar del Plata. Es un sector que va desde el Faro hasta barrio San Carlos. No sé si conocen a San Patricio, San Carlos. Sí. Bueno, la división entre San Patricio y San Carlos es el límite de esas tierras privadas. Esas tierras privadas pertenecen a una sociedad anónima que se llama Playas del Faro, Sociedad Anónima Inmobiliaria. Esa sociedad se conformó a través de una devolución de tierras que le hizo la provincia a esa sociedad anónima, que en realidad está constituida por los herederos de la familia Peralta Ramos. Claro. Esa zona, toda esa zona del sur de Mar del Plata, antiguamente eran estancias, ¿no? Quizá la más famosa es la estancia de Chapadmalal, que le dio nombre, pero después tenemos estancia San Carlos. Chapadmalal pertenecía a la familia Martínez de Oz, otras pertenecían a los Peralta Ramos, venían desde los tiempos de la colonia, ¿no? Cuando la provincia en los años 30 del siglo pasado decidió hacer la ruta 11 costera, porque el único camino para llegar a Miramar era
El Camino Viejo. El Camino Viejo. Exacto, el Camino de Independencia. Claro, entonces en los años 30 se decidió hacer esa ruta costera, que es una ruta panorámica, también la única ruta panorámica costera en toda la República Argentina. Hermosa la ruta. Sí. Entonces se decidió expropiar tierras. En ese momento expropiaron tierras a todos los que tenían fundos ahí, que eran justamente las estancias. Eso pasó en los años 30. Construyeron la ruta, en 1940 la inauguraron. Estos herederos de Peralta Ramos, o sea, los dueños de las tierras, iniciaron una demanda ya en los años 50, a fines de los 50, le iniciaron una demanda a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que habían sido expropiados de más. Bien. Porque, ¿qué pasaba? Las estancias tenían salida al mar. Era como su playa privada. Entonces ellos querían seguir disfrutando de eso. Querían seguir teniendo la playa privada. Exactamente. Y Eso fue un juicio larguísimo que duró hasta el año 1970, cuando ahí la Corte Suprema decidió que había que devolverle las tierras a esta gente. Entonces, en ese momento, cuando recuperaron las tierras, constituyeron esta sociedad anónima, y al principio el uso no era un uso para balnearios, sino que era más bien un uso minero. Lo que hacían era extraer arena. Claro. Extrayeron arena durante muchos años hasta que, claro, la extracción de arena provocaba erosión en las playas, provocaba otros problemas ambientales. En el año 1985 la provincia prohibió la extracción de arena. En ese momento es cuando ellos decidieron cambiar, digamos, el foco, digamos, productivo de esas tierras y lo llevaron a balnearios. Para eso necesitaron que la municipalidad les creara una ordenanza, que fue una ordenanza hecha a medida. En el 91 se permitió, digamos, que todas esas zonas se constituyeran en balnearios, y bueno, y a partir de ahí empezó la explotación. Eso, lo que pasó que con el tiempo también fue generando conflictos, ¿no? Conflictos entre los habitantes originarios y los nuevos emprendimientos que eran todos estos balnearios. ahí te hago un punto, Iván, que está buenísima la data que estás tirando. Sí. De hecho, la mayoría no la conocía porque explica un poco toda la parte histórica de quiénes eran los dueños. Básicamente que todo lo que tiene que ver con territorio es una disputa de quiénes son los verdaderos dueños, ¿no? Exactamente. Vos ahí estás nombrando que hay unos dueños, hay un juicio, llega a la Corte Suprema, la Corte Suprema se expide, hay una sociedad anónima, después la prohíbe, le dan la posibilidad que, bueno, esto de la ordenanza a medida es buenísima, pero pasa mucho, cosa que no tendría que pasar, ¿no? Que el legislador tiene la obligación de no legislar ante el caso concreto, sino ante casos más amplios. Muy bien, ¿Estamos es bien? jurídico, Y alguna cuestión, pero es así. Sí, Sin es embargo, bastante común. Aparte eran ordenanzas que eran, digamos, que tenían fecha de vencimiento. Ok. Y se iban renovando, se renovaron por más de 15 años por lo menos. Y ahí te corté, perdón, pero porque empezás a contar toda la disputa que empieza a tener, digamos, la gente que hace usufructo del espacio, de los lugares, y el habitante, que quiere un lugar amable, tranquilo, poder ir a la playa. Claro, Ahí- pero eso es el punto con el que empezó Iván, de decir, bueno, este es el único lugar de toda la costa argentina donde se da esta situación. Claro. Es decir, como que la playa tuviera un dueño, entre Claro, comillas. Es decir, ¿Por qué? Porque generalmente, digamos, si la playa es pública. naturalmente la playa es de dominio público. es de dominio público. En este caso, esas tierras específicamente son de dominio privado, así que ellos las parcelaron, algunos las vendieron, otros las concesionaron, Claro. y al día de hoy las siguen comercializando, ¿no? Las alquilan. La última que ahora fue el Aquarium, Claro. que el Aquarium decidió no renovar el alquiler porque seguramente ahí va a haber otro tipo de emprendimiento, ¿Y arrancaba dónde, dijiste, Iván? y arranca en el Faro, En justamente. el Faro. El Faro, y llega hasta, no sé si conocen la playa Pura Vida, la última creo privada es Balconada, Claro. y la que continúa, que ya es pública, es Pura Vida. Pura vida. Sí. Sí, en San Carlos. ¿Que son cuánto más o menos ahí de...? ¿Cuántos más o kilómetros? menos idea? Creo que Sí. son unos 5 kilómetros de playa. Es mucho, de frente. mucho. Es un montón. Sí, Es sí. mucho, Muchísimo. y lo que hace es un poco lo que conversábamos hoy, esto del término de enclave que se está utilizando Claro. mucho hoy, ¿no? Claro, porque hay un término que se llama enclave, ¿no? Que es un término del derecho internacional, que es generalmente cuando hay un territorio que está como digamos, dentro de un territorio más grande. Por ejemplo, el ejemplo sería, no sé, Hong Kong, que era Claro. una colonia británica en China.
era un enclave, porque era una ciudad en un Claro. territorio chino. No sé, España tiene enclaves en Marruecos. Claro. Ceuta y Claro. Melilla son Sí. ciudades. Bueno, acá hay una sociedad anónima dentro. Claro, de, este es un enclave espacio de público. dominio privado alrededor de dominio público. ¿Por qué? Porque del lado tenemos la playa, que ahí tenemos la playa, digamos, hay que determinar la línea, hay un término técnico que es la línea de ribera. Sí, A partir de la determinación de la línea de ribera se determina qué parte es, digamos, qué fracción de la playa no se puede ocupar, que debe ser pública. En este caso nosotros tenemos el Código de Agua que dice que son 150 metros. bien. Es decir, que una vez determinada la línea de ribera, que es la línea de las más altas mareas, ahí son 150 metros hacia adentro, que eso es playa pública. Esa es la disputa más grande, porque todos sabemos que lo que pasaba era que la gente iba, se instalaba con la sombrilla en ese Claro. sector de playa pública, Claro. venía la gente, los empleados del balneario, y los echaban. Claro, pero sí. Así pasó muchas veces. Y después tenemos, donde termina el sector privado, tenemos una reserva pública municipal, que es el Paseo Costanero Sur, que es la parte más arbolada, ¿no? Eso es municipal. Entonces tenemos una parte de playa pública, tenemos el sector privado que pertenece a esta playa del Faro, después tenemos un pequeño sector de reserva municipal y después la ruta 11. O sea, claro, hay una de jurisdicciones, Claro. una contienda de jurisdicciones importante. Entonces, cada emprendimiento ahí tiene, bueno, un análisis muy, muy diverso y eso es lo que hace que se empiecen a generar todos estos conflictos que estamos viendo en materia de uso, sobre Claro. todo, ¿no? Y Mira, ahí está, proyecciones. ¿ves? La cantidad de playa. Ahí. Claro. En la balconada terminaría, ¿ves? La última, la balconada terminaría el sector que es de playas del Faro. A mí siempre me llamó la atención todo esto de las carpas, de los balnearios, porque uno cuando ve televisión y ve diferentes programas que están en diversos puntos del mundo y bueno, cuando tocan hacer coberturas en las playas, por ejemplo, ahora en Miami, que está Sí. muy de moda, no se ve una sola carpa, no se ve un solo balneario. Y las veces que me ha tocado viajar, por ejemplo, en España, que he ido bastante a la playa, lo mismo. Uno cuando se va de acá, por ejemplo, cuando tenía 13 años, iba bastante a las playas, iba a Waikiki, está al lado de Punta Mogotes, Sí. y están, bueno, todos los balnearios. Y esa vez que me tocó viajar y fui a las playas de ahí de Mallorca justo, no veías nada de eso, ¿viste? Sí. Entonces, desde ahí que me empezó a llamar bastante Y la bueno, esos atención son- y a interesar claro. por qué es que en Mar del Plata solamente veo esto y en otros lados del mundo uno pensaba ver lo mismo y bueno, es todo al revés. La playa es toda como pública y no ves Tenés una una sola carpa. sombrilla, una sombra, la Claro. ponés, la sacás, te la llevás. Sí, igual literal, y los paisajes. teos, Acá lo esos naturalizamos, ¿viste? Y calas, es la paisajes. política, claro, es la política de ocupación, digamos, la playa, que igual eso viene como ya desde muy atrás, ¿no? Desde la época, no sé, cuando Mar del Plata se inició, se heredó un poco la tradición francesa, Claro, pues, de claro. las casillas en la playa, donde la gente se cambiaba con esas casillas. Entonces, después siguió así, digamos, ahora, donde hay concesiones, porque todo el resto de las playas, por ejemplo, vos decís Waikiki, todas esas playas son concesiones o municipales o en algunos casos provinciales. Total. Pero Lo hemos igualmente, hablado con Martín. claro, igualmente le dan, le permiten ese uso de playa, esa cantidad de, siempre está como determinado la cantidad de sombra que pueden poner, pero bueno, obviamente es totalmente excesivo. Tenemos el Sí. ejemplo en Playa Grande, que cuando la marea sube, llega hasta la línea. Deja de ser Playa Grande. Llega hasta la Sí, línea sí, de sí, casa. sí, cada vez más playa chica, sí. Claro, eso es como que nos lleva a otro problema, que es el problema de la erosión, ¿no? Entonces, todo este sector sur está muy expuesto a la erosión. Entonces las playas están cada vez más retirándose, o sea, cada vez hay menos sector de playa. Claro. ¿Qué pasa? Esta gente que tiene o compró o tiene ya su propio, o compró la tierra o tiene contratos con esta empresa de uso de estas tierras, ve que cada vez es más pequeño su sector. O sea, tienen que correr las líneas más atrás.
Entonces eso también genera que la playa pública sea cada vez más chiquita, porque ellos no quieren resignar. Claro. Sí. ¿Y qué pasa con la población ahí? Porque son, digamos, los grandes damnificados, es el vecino más cercano y cualquier persona que quiera hacer uso de ese lugar, aunque no vivas enfrente. Yo claro. viste que a veces uno como que, a mí me pasa a mí directamente de ir, capaz que te invitan a algún balneario, vas, pero si tenés que ir al lugar público, sabes que es como medio un quilombo, o te van a tratar medio mal, viste, como que y evitas, digo, bueno, me voy a otro lado, o directamente no voy, y creo que le pasa a un montón de gente eso. Hace unos años se quiso darle una especie de solución y por ordenanza establecieron unos pasos públicos, que son los que están ahora, por ejemplo, el de Horizonte, Alfar, hay diversos pasos públicos, algunos están mejor que otros, la verdad. Algunos tienen baño, otros no. Claro, algunos deberían tener baños públicos, que los balnearios se tienen que hacer cargo de mantener baños públicos, pero la verdad es que generalmente no pasa. Agrego ahí que si no hay baño público en la bajada, podés hacer uso del baño público el local es imposible. Del balneario. Sí. Lo cual es muy complicado en la práctica. Claro que también en la No, y práctica. ahí un poco complementando esto, lo que empieza a hacer ante el avance del mar, ante la reducción del espacio de playa, es empezar a mutar hacia otro tipo de proyectos, ¿no? Claro. Empezar a pensar en decir, bueno, y si no tenemos más uso de sombra y construimos edificios, Claro. ¿qué pasa? ¿Eso es más rentable? Claramente sí, y empiezan a darse ese tipo de situaciones que obviamente ahí sí hay una afectación incluso peor hacia la ciudadanía, hacia el barrio. ¿Por qué? Porque ya hay uso de agua, ya hay vuelco de efluentes, ya hay consumo de energía, ya hay mayor circulación vehicular durante todo el año, hay cerramientos que impiden directamente el paso hasta sectores. Vos ahora podés pasar por el frente y bueno, podés estar, pero ahora empieza a restringirse un poco eso, y eso es lo que de a poco también vamos a ir encarando en la columna, con algunas cuestiones que incluso empiezan a judicializarse como distintos proyectos que se están pensando en la zona sur, cerca del faro, y que en el caso de instalarse, se configuraría esto que mencionaba Iván, un enclave, es decir, bueno, metemos un edificio, y hacemos uno acá, podemos hacer uno acá, Claro. un poquito más allá, y después el frente costero de lo que es la zona del faro, por circundarla en esa zona, va a tener una mutación en materia de paisajismo y de todo lo que tiene que ver con lo que hoy constituye ese frente bastante agreste, si se quiere, en materia de comparación con lo que es el centro, las playas del centro, Playa Grande. Y ahí lo que vos señalabas de los vecinos, lo que sufren en realidad los vecinos que eligieron ese lugar para vivir ya hace muchos años, es como un proceso de exclusión, ¿no? Claro. Porque ¿qué pasa? Eso pasa generalmente cuando hay barrios que se ponen de moda, entre comillas, o la gente empieza a mirar con ganas de irse a vivir ahí o de estar, pasa ahora en Chapa, ¿no? ¿Qué pasa? El valor de la tierra sube y los vecinos originales lo que empiezan a sufrir es la presión de vivir en un barrio que no es el barrio como era antes. Entonces, Claro. todos los servicios cuestan más, todo es lo que se llama gentrificación, ¿no? Técnicamente le llaman así, pero ha pasado en muchas ciudades donde hay barrios que antes eran barrios olvidados y de repente son barrios que se ponen de moda y los habitantes originarios de ahí terminan teniendo que irse. Y lo que le va a pasar a muchos vecinos del sur es que se van a terminar yendo. ¿Por qué? Porque se están haciendo cada vez más barrios privados, claro. Entonces todo eso genera presión, digamos, los terrenos suben de valor y la gente, bueno, ya no es digamos, su elección de vida la que tenían para vivir ahí, ¿no? Ahí entra en juego Sí, una ¿no? herramienta fundamental de lo que tiene que ver con el derecho ambiental, que es la planificación territorial, ¿no? El ordenamiento territorial. No hay en Mar del Plata y en muchos lugares, pero principalmente en Mar del Plata, no hay una planificación territorial de la mano del ciudadano, sino que hay una imposición de determinados grupos muy selectos de sectores de materia inmobiliaria, que son los que construyen o reconstruyen o repiensan o piensan la ciudad. Pero no sabemos si el pensamiento que tiene esta gente es el mismo pensamiento que tiene el vecino que vive en el barrio Alfaro. Entonces ahí hay una falta de información, de participación y de inclusión de efectivamente los ciudadanos que van a sufrir las consecuencias de los proyectos que se piensan en cada uno de esos sectores. Por ejemplo, lo que mencionaba Iván en relación a los barrios privados. Todo lo que tiene que ver con el arroyo Corrientes ahí, que desemboca en la zona del Faro,
Antes era un arroyo bastante limpio, hoy trae todas las consecuencias cloacales de todos los barrios privados que vuelvan al arroyo. Entonces ese arroyo ya es intocable. Y Sí, eso, le modifican su curso. Muere. Pensá que el arroyo Corrientes es uno de los, casi junto con la Tapera, de los únicos que corren Claro. a cielo abierto en Mar del Plata. Claro. No quedaron más. no está entubado ni nada. Y ya le están rectificando, aguas arriba le rectificaron el curso porque pasa por diversos barrios privados. Los barrios Se privados arma una tienen, pileta, tienen un- plantas donde potabilizadoras de agua que desaguan en el arroyo. Se supone que desaguan aguas limpias, pero después Se supone. ya hubo denuncias penales donde se está investigando que los contaminantes que trae el arroyo son coliformes, tienen que ver con los desagües Sí, coracales. esa agua que desemboca, por ejemplo, el arroyo Corrientes, no es apta para el baño. Claro. No es que no es apta para consumo, ni mucho menos. Claro. No es Sí, apta para y bañarse. lo Directamente. peor es que ni siquiera eso No hay también, advertencia. claro, no hay advertencia, uno va ahí a la playa y ve los niñitos, los nenes bañándose, cuando debería haber carteles que digan prohibido Como bañarse mínimo. acá. Ujú. Total. Claro. Qué Y peligro. generalmente encima hay gente, o por ahí la gente con Turista. claro, turista, la gente más, qué sé yo, a veces de más bajos recursos, no saben que están exponiendo a sus hijos ahí A la contaminación directa. contaminación. Sí, sí, Bueno, sí. muchos temas para seguir tratando. Gracias por este como primer abordaje, podemos decirlo, desde lo técnico. Me parece que está buenísimo y poder seguir profundizando esta cuestión. Me parece que la gente del norte está bien que está esperando, pero el sur implica vamos a hablar. mucho, Sí, sí. El sur mucha está- cuestión. Hay muchos territorios Claro. en disputa y me parece que estamos en un momento clave aquí también en la ciudad de Mar del Plata en términos de cómo se piensa la ciudad, cómo se planifica, qué se permite, qué no se permite, y si permiten cosas que no se permiten, por supuesto va a haber algún tipo de contraofensiva en términos de, bueno, no, muchachos, hasta acá sí y hasta acá no. Entiendo que habrá alguna instancia también de judicialización, si eso correspondiere, pero me parece que está bueno poder ir planteando todos los escenarios también. Sí, sin duda, sin duda. Por eso, bueno, un poco está la función de esta columna, informar y saber también que hay equipos a disposición que están empezando o continuando tareas de trabajo en relación a esto. Bueno, hacer lo que a exigir el cumplimiento de la ley, ni más ni menos. No nos olvidamos de la gente del norte, vamos Bien. a estar hablando el jueves que viene de una problemática común del norte y del sur, que es las fumigaciones. Uy, sí. Hoy acaba de terminar, y esto es una breve mención, en Pergamino, uno de los principales juicios en materia ambiental por fumigaciones, con un resultado no muy favorable en condena, así que vamos a estar hablando de eso y de todo lo que sucede en Mar del Plata. Incluso vamos a traer gente de alguna asamblea del norte, quizás también alguien del sur, porque Espectacular, sí. porque es una problemática común el tema de las fumigaciones sobre los campos y la afectación que esas fumigaciones tienen sobre la salud y Sí, el es verdad. ambiente. Siguen fumigando, nos siguen fumigando, así que también estamos ahí al pie del cañón con eso. Por supuesto, Gonzalo, Iván son abogados, están en ambientes que van defendiendo muchas causas, están muy involucrados con eso, así que también está buena la mención de que la gente sepa que hay también a quien recurrir, Es cierto. que Vamos a no se empezar a dejar sientan. los teléfonos, Dale. así quien quiera contactarse después Dale. lo vamos a poner. Dale, Para la espectacular. próxima. Bueno, Iván, un Bueno. placer, muchas gracias. Gracias. Siempre bienvenido. Gonzalo, muchísimas Nos vemos, gracias. muchas gracias. Hacemos un cortecito y vamos ya al final. Radio Encendida, capítulo 299, martes, cumplimos 300, quédate ahí.